Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a nombre, como siempre, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestra hermana Rita Torres, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, y bueno, de todos los que formamos esta Comisión de Liturgia. También a nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio, que se enlazan con nosotros. Mi nombre es Brenda Leiva, del Apostolado de la Nueva Evangelización ANES Ciudad de México. Como siempre, nos unimos en fe con cada uno de ustedes y vamos a hacer una oración maravillosa, poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando un tema que sabemos que no a todos les hace mucha gracia, pero bueno, todo se hace en el nombre del Señor. De los que no logran identificarse como turistas espirituales. Y comentábamos que esa situación de ser turista espiritual es muy peligrosa, y peligrosa para la salvación de nuestra alma. Todavía quedó un puntito o varios puntitos por ahí sueltos en cuanto a poder entender esta parte, y vamos a meditar y volverles a comentar la importancia de compartir en lo que nuestras hermanas y hermanos se conectan con nosotros. Les hemos estado diciendo que estos días vamos a estarle pasando a ustedes teléfonos de los lugares en donde nuestro apostolado de la Nueva Evangelización ANES se encuentra, por si, bendito sea Dios, das ese paso en fe, mi hermano, mi hermana, de incorporarte a una comunidad orante, una comunidad de servicio a las cosas de Dios, una comunidad a través de la cual hemos comentado en varios programas, pues empezamos y nos damos cuenta cuál es nuestra realidad en el terreno espiritual, ¿sí? Entonces, les vamos a mencionar, ya les mencionamos la semana pasada, los teléfonos de el ANE en Monterrey, Guasave y Rosario, Sinaloa, Chihuahua y Ciudad Victoria. Hoy les queremos mencionar Agua Prieta, Sonora, con nuestra hermana Emelina. Creo que por ahí va tu nombre, ¿verdad? 633-1230-263. Matamoros con los Juanitos, nuestros hermanos, 956-254-6052. Tampico, Tamaulipas, con nuestro hermano Víctor, 833-138-1712. Y Musquis, Coahuila, 864-100-6290. Vamos a tratar de repetirlos otra vez al término
antes de que terminemos el programa, porque nos daría muchísimo gusto. Nosotros aquí en la Ciudad de México, mis hermanos, los que quieran integrarse a esta familia espiritual que el Señor nos regala, nos pueden localizar en el 55 79 79 55 55, perdón, 79 79 01. Si no contestamos, deja tu recado y nos reportamos. El nombre que le estamos poniendo este día a lo que vamos a meditar y a compartir es el siguiente. Es una pregunta. ¿Sabías, mi hermano, mi hermana, que hay olores que vienen del cielo y otros del maligno? Y otros que es consecuencia de nuestros pecados. Y queremos irnos a 2 Corintios 2:15, porque la palabra de Dios nos habla de eso, ¿sí? Eso de los olores. Y cuando decimos que vienen del cielo, porque uno de los signos maravillosos en esto de los olores, bueno, pues acordémonos de la Santísima Virgen María con el olor a rosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita vamos a ir con lo de los olores porque también nos quedó pendientito algo sobre lo que estuvimos hablando de los turistas espirituales en el programa pasado, mis hermanos. Y entonces en esto de qué es un turista espiritual, nosotros pudimos tener un termómetro, por llamarlo así, con esto de la pandemia. Les hemos comentado que para gloria de Dios en nuestro apostolado tenemos los ministerios de servicio, o sea, tenemos las casas de oración, que son los pilares sobre los que va creciendo nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestro conocimiento de qué es nuestra iglesia, qué es lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, de qué manera podemos comprender primeramente que la palabra no basta con conocerla, si no la encarnamos, si no lo hacemos vida, pues no. Y ese es un error, desgraciadamente, en el que hemos caído muchos, me incluyo años atrás. Hay personas que conocen la palabra de Dios y sienten que con el hecho de conocerla, pues ya lo hicieron. Sí, eso yo lo he escuchado. No, sí, yo sí la conozco. Pero la has vivido, la has encarnado, o te conformas con lo que te dicen, ¿sí? De esa situación, de lo que la palabra misma nos sacude. La palabra misma es que es una bendición tan hermosa conocer esa verdad que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos quiere revelar a través de su palabra, nos quiere revelar a través de su Iglesia Santa, Católica y Apostólica, nos quiere revelar a través de sus santos y de la maravilla de vivir en comunidad, en tener una familia espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué es de los termómetros que pudimos darnos cuenta en esta pandemia? Bueno, pues con los comedores que tenemos en nuestro apostolado, cuando se vino la situación de la pandemia, como muchos otros lugares, y en las medidas que necesitábamos tomar, ya no recibíamos a nuestros hermanos indigentes como normalmente lo hacíamos y ya lo retomamos otra vez. Se les recibe en nuestros comedores, se les atiende, se les da alimento calientito, se les comparte la palabra de Dios, se les proporciona ropa. Hay tanta necesidad, mis hermanos, y pues solo basta con que volteemos a nuestro alrededor. Que hay personas a las que al darles una camisa, una playera, una chamarra, qué sé yo, se quitan lo que traían, mis hermanos, y prácticamente lo que traían queda parado porque esa prenda la han estado usando por meses, porque no tenían otra cosa que ponerse, ¿sí?
Y esto me viene a la memoria también a algo, en este momentito, algo que en algún momento nos compartió un sacerdote, que dice que estando él en su parroquia, pues pasa un indigente, ¿sí? Y lo ve que pues está haciendo frío, el pobre hombre no trae más que una camisa, y el padre le dice, ¿sabes qué? Espérame tantito, ahorita voy a ver qué te bajo, ¿no? Sube a su cuarto el padre y empieza a ver entre su ropa, agarra una, aunque creo que era una chamarra, algo así, y se baja las escaleras. Y cuando va bajando las escaleras, él nos compartía, y no es que lo oí físicamente, decía el padre, pero fue una voz interior, que yo me imagino que pues también esas voces son las que tienen las personas que tienen esa bendición de que nuestro buen Dios se comunica con ellas, ¿no? Pero fue una voz interior clarísima que le dijo, esa no es tuya. Y el padre se frenó en seco. O sea, esa chamarra no es tuya. Y entonces se regresa apenado y avergonzado y vuelve a ver entre su closet buscando. ¿Por qué escuché esa voz que le dijo no es tuya? Porque era algo que a él ya no le gustaba, que él hacía mucho que no se ponía y que de hecho pues a él nada más la tenía de adorno, y se puso a buscar cuál era la que más le gustaba. Y dijo, esta es la que más me gusta. Y supo dar, como decía la Madre Teresa de Calcuta, hasta que duela. Cuando yo escuché ese testimonio de este sacerdote, me impactó tanto que pasado no mucho tiempo, se los confieso también, me tocó vivir la misma experiencia de una persona que necesitaba, y que estaba aquí en casa, por alguna circunstancia había venido y venía sin cómo cubrirse, empezó a hacer aire, empezó a llover, y yo me acuerdo que le dije, espérame tantito, ahorita subo y déjame ver que te bajo. Y cuando subí, me acordé. Y entonces empecé a ver, y mis ojos se posaron en una chamarra también, que me encantaba. O sea, me la ponía muy seguido. Y ahora sí que doliéndome el corazón, dije, esta es, ¿sí?, la que le voy a regalar a esta mi hermana. Entonces, el desprendernos, y esto se lo digo porque no siempre entendemos lo que, o no sabemos explicarnos, se los digo así con toda claridad, el que a quien le damos es al Señor, ¿sí? Espero que para la próxima semana les pueda compartir algo que me impactó mucho de una situación de estas, de que al que servimos es al Señor, de Santa Faustina. Entonces, esto se lo digo porque en nuestros ministerios que tenemos de servicio, que son una bendición, ¿sí? Porque nosotros, mis hermanos, la bendición más grande que recibimos es de estos hermanos que son los pobres del Señor, los consentidos del Señor. Y sobre todo cuando Él en el Antiguo Testamento, a través de su palabra, nos dice que la oración del pobre taladra sus oídos. O sea, cuando un pobre te dice, Dios te bendiga, en automático, Dios dice, listo. Sí, mi hermano. Y se los digo porque también tenemos la bendición aquí en la Ciudad de México de que a las afueras de un súper, nos instalamos con un stand, una canasta y nuestras mantas, y tenemos un anuncio grande de San Juan Bosco, de esas palabras maravillosas que dice San Juan Bosco, que cuando San Juan Bosco dice que con las
obras de misericordia, nos cerramos las puertas del infierno y nos abrimos la del paraíso, dice San Juan Bosco. Y entonces ponemos otra manta donde les decimos pues qué es lo que necesitamos de víveres, ¿no? Y los invitamos también a donar ropa que ya no usen, pero que esté, mis hermanos, en buen estado por el amor de Dios. Y de repente hay personas que eso no lo están entendiendo nada. Lo que hacen es una limpieza de su closet y le donan al Señor. No solo lo que ya no sirve, le donan lo que está roto, le donan lo que está sucio. Y nos duele el corazón que lo hagan sin entender que darle al pobre es darle al Señor. Porque lo que hiciste por el más pequeño, dice la palabra, por mí lo hiciste, ¿sí? Entonces nos encontramos con esas realidades. Y hablando de olores, que es el tema que vamos a traer, que precisamente son bolsas a veces, no siempre, gracias a Dios, pero hay veces que son bolsas que abrimos y ¿para qué les digo los olores que salen de esas bolsas? ¿Y qué es lo que está donando esa gente, no? Que más le valdría no donar nada, ¿sí? Más le valdría no donar nada. Entonces, eso es la experiencia que les decíamos que tiene que ver con ser un turista espiritual, es no entender lo que Dios quiere de nosotros, no entender que ellos son nuestros hermanos, ¿sí? Y que si nosotros tenemos la forma de ayudarlos y si tenemos los recursos y no lo hacemos, se nos va a pedir cuentas, mis hermanos. ¿Y cuál es el termómetro que les quería compartir? Con esto de la pandemia, entonces nos vimos en la necesidad de ya no poder recibirlos adentro, sino se hacían unas filas en la banqueta enorme, porque un día recibíamos a 180, al otro día recibíamos a 250, se les daba una despensa y la despensa traía, bueno, ¿qué les puedo decir? Bien rica, traía tortas de guisado, traía sándwich, traía atún, pan Bimbo, pan dulce, fruta, agua, jugos. ¿Qué les puedo decir? Una bendición estárselos dando. Y a raíz de eso, bueno, pues intensificamos nuestro pedido a nuestros hermanos y bendito sea Dios, nos dio mucho gusto que la canasta se empezó a llenar. Pero estamos hablando no cuando la pandemia estaba en todo su apogeo, sino cuando a pesar de la pandemia todavía pudimos poner la canasta y las personas pasaban y nos dejaban. Cuando pasó la pandemia, mis hermanos, cuando pasó el supuesto peligro, todos estos hermanos dejaron de donarnos. Esos son los turistas espirituales, que solo donan cuando sienten que hay peligro de que pueden perder la vida, y no es a lo que se refiere el Señor. Porque el donador tiene que donar con amor. Le estás donando al Señor. Y que no dependa de que si estás en peligro o que si estás enfermo, sino en todo momento, ¿sí? Compartir con el hermano necesitado. Y sí, empezaron a bajar los donativos, ya no había peligro de muerte, supuestamente, y empezaron a bajar los donativos, y bueno, son las partes que cómo nos falta realmente, mis hermanos, por entender. Dentro de lo que se mueve para poder sacudir a un turista espiritual es recordar esas palabras que yo diría que la gran mayoría las conocemos. Y yo las escuché durante muchos años y se me resbalaron, mis hermanos. Y le he pedido perdón a Dios por eso. Pero esas maravillosas palabras que al mismo tiempo es una invitación, y son invitaciones con promesas que el Señor cumple, pero las escuchamos como oír cualquier cosa. Entonces, cuando dice la palabra de Dios,
busca primero el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Cuando ya empecé poco a poco a ir entendiendo esto, ¿sí? Buscar primero el reino de Dios, mis hermanos, es la prioridad que debemos de tener. O sea, el cuidado que debemos de tener, aún con nuestra poca fe, que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Y lo pueden borrar nuestras omisiones y nuestros pecados, ¿sí? En el juicio final, ahí se nos dice, ¿sí?, que serán abiertos esos libros y los muertos serán juzgados conforme a sus obras. ¿Y dónde están escritas esas obras? En el libro de la vida, mis hermanos, ¿sí? Entonces, buscar primero el reino de Dios debe de ser mi prioridad. Y la palabra dice, y lo demás se les será dado para añadidura. ¿Quieren que les compartamos algo? Y se los digo no solo por experiencia personal, sino cuando ya vas empezando a vivir en comunidad, a compartir con esta familia espiritual y especialísima que el Señor nos tiene para todos, ya no buscas la añadidura, porque conforme te vas encontrando con el Señor, con la familia espiritual, te vas encontrando con todas esas personas que buscamos, que caemos y nos levantamos, pues cambian tus prioridades. Cambia el sentido de lo que para ti era importante. Entonces yo les he compartido, mira el Señor, ¿sí? ¿Qué listo? Nos dice, busca primero el reino de Dios y lo demás te será dado por añadidura. Él sabe bien que si lo buscamos a Él, como diría que la Santa Teresa, solo Dios basta. No necesitamos nada más. Teniéndolo a Él, mis hermanos, solo Dios basta. Entonces, esto de los llamados y la forma como entendemos las cosas y las añadiduras, ¿se acuerdan de aquel texto bíblico donde aquel hombre decía, pues he tenido muy buena cosecha y mis graneros ya no me alcanzan, voy a hacer otros graneros porque es demasiado la cosecha que tengo? Y la palabra de Dios le dice, necio, esta misma noche entregarás el alma y todo lo que has juntado, ¿a quién o con quién quedará? Prometo la próxima semana darles el texto bíblico. Ahorita me estoy acordando porque también me viene a la memoria algo que me fue compartido de allá de donde el norte del país se tienen las tierras más productivas en cuanto a siembra, ¿no? El estado de Sinaloa es de siembra de todo tipo, de hortalizas, de algodón, de maíz, de frijol y bueno, vas tú caminando por las carreteras y son siembras por todos lados. Son los frutos que el Señor menciona, ¿no? Yo cada vez que veo un fruto, un árbol de frutos, digo, Señor, gracias. Bueno, pues hay un agricultor de un lugar de estos que sembraba, creo que era papa la que sembraba. Un día X le dan la noticia de la forma exorbitante como había subido la tonelada de papa que él había sembrado. O sea, iba a convertirse, pues ya, no recuerdo si ya era millonario, pero con esa cosecha en súper millonario, ¿sí? Y fue tanta su alegría de saber lo que le iban a pagar por su cosecha, que esa noche murió de un infarto. Fíjense nada más, ¿sí? Y tiene que ver con ese texto bíblico, busca primero el reino de Dios.
Ahora sí, vámonos a lo que es, lo que les habíamos dicho del programa, que hay olores que vienen del cielo, otros que vienen del maligno y otros que vienen de nuestros pecados. Conocemos algunos santos, el primero que me viene a la memoria es un padre Pío, que el Señor le regaló muchos dones, carismas, y que obviamente pues él también vivió su pasión en su cuerpo, ¿sí? Persecuciones, pero sobre todo él fue un sacerdote franciscano obediente a su iglesia. Y que uno de esos dones que tenía era el que cuando una persona se iba a confesar y no confesaba todos sus pecados, el Padre Pío le decía, te falta este y este y este. Y otro de los dones que le concedía nuestro buen Dios era oler los pecados de las personas, ¿sí? Y a veces al Padre Pío se le conocía como un hombre de un carácter muy fuerte. Y les gritaba, y apártate de mí, maldito, ¿sí? Porque había también quienes iban no con un espíritu de arrepentimiento, sino por curiosidad y por querer poner a prueba el Padre, etcétera, etcétera. Y entonces, relacionados con esto de los olores y de dónde vienen, les quiero compartir una experiencia que me tocó vivir. Bueno, son tres experiencias, pero vamos por partes. La vez pasada también comentábamos que lo contrario de ser turista espiritual, o cuando superas esa etapa de ser turista espiritual, pues lo que quieres es compartir, mis hermanos. Y principalmente, perdón la redundancia, con tus seres queridos, con tu familia, con tu entorno, ¿sí? Entonces, en una de esas fechas que a veces cuando empezamos con ese enamoramiento con las cosas de Dios, ya hay personas que inclusive nos sacan la vuelta, ¿no? Porque no queremos hablar de otra cosa. Estaba mi hermano aquí, había venido, y le dije que yo le quería compartir algunas cosas, ¿sí? Obviamente todo relacionado a la palabra de Dios, experiencias, testimonios que conocía, etcétera. Y él me dijo, bueno, pero ¿sabes qué? Estoy muy cansado, me voy a recostar en el sofá, estábamos en la sala de televisión, me voy a recostar en el sofá y ahí me cuentas, ¿no? Me acuerdo que me dijo. Ya era, noche, recuerdo que mi esposo, que en paz descanse, ya se había retirado a descansar. Y entonces él se sentó en el sillón, de ese sillón de 2 plazas, yo me senté pues casi enfrente de él y empecé a compartirle. Y él empezó uno se da cuenta, mis hermanos, cuando la persona con la que estás hablando y le estás tratando de compartir y de entusiasmar, si realmente te está poniendo atención, porque hay quienes empiezan a ver el reloj, empiezan a voltear para todos lados, casi a chiflar, así como diciendo ya cuando te callas, ¿no? Pero en esa ocasión, bendito sea Dios, mi hermano estaba muy atento. Y de repente me doy cuenta que agarra algo así como un pañuelo, ¿sí? Bueno, a los que nos ven en otros países, aquí en México tenemos unos pañuelos muy hermosos, de unos colores vivos, y él traía uno de esos, lo agarra y se lo pone en la boca, así. Y pues yo lo veo que hace eso, y pensé que a lo mejor iba a toser o algo, pero yo seguí, y él volvió a mover el pañuelo y se lo volvía a poner a la boca como si se tapara de algo, o que no le viniera la tos o el estornudo, y volví a mover el pañuelo, pero ya me di cuenta que ya su atención no era tanta, porque jugaba con el pañuelo y se lo volvía a poner, lo volvía a doblar y se lo volvía a poner,
De repente mi hermano se siente, estoy hablando de ti con mi hermano, de repente mi hermano se sienta en el sofá y se asoma por debajo de la mesa, que teníamos ahí mesa de centro, y grita, porque grita. Según él le grita a nuestro perrito que teníamos. Y le dice, ya Bruno, ya estuvo bueno, ya me cansé, le dice, te me vas de aquí. Fueron sus palabras, ¿no? Y yo me le quedo viendo y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no está Bruno? Pues claro que no. Le dije, Bruno, hace ratos, desde que subimos, él se metió en la recámara, el perrito, ¿sí? Dormía en la recámara, el perrito con nosotros. Mi hermano se puso pálido. Abrió los ojos así, pero enormes, y me dijo, ¿sabes qué? Pero casi temblaba. Desde hace rato me están echando bocanadas a mi cara de podredumbre, un olor fétido me lo echan en la cara. Y por eso agarré el pañuelo y me tapé. Y yo pensé que era el perrito que estaba echando aires. Y dije yo, pues aquí me tapo, y el rato otra vez, y aquí me tapo, y el rato otra vez. Y yo de plano te dejé de poner atención porque dije yo, bueno, no puede ser, yo no voy a estar soportando todos los aires que se echa este perrito. Y no había tal perrito, mis hermanos. A mí no me llegaba ningún olor. Y estábamos muy cerquita los dos. Pero a él le llegaban las bocanadas, ¿sí? El enemigo sabe, cuando un alma está dispuesta a abrir sus oídos y su corazón a la palabra de Dios, ¿sí? Y va a tratar de distraerte, va a tratar de que te voltees para otro lado, ¿no? Entonces, eso es un testimonio para mí impactante. Y bueno, volviendo a lo que son los olores, cuando se dice, por ejemplo, y es común escucharlo de tal o cual persona, pero principalmente de sacerdotes o místicos, se comenta y se dice, murió en olor de santidad. ¿Y qué significa eso de murió en olor de santidad? La frase tiene su origen en la comprobación de olores realmente exaltados por los cuerpos de ciertos santos. A este fenómeno, mis hermanos, se le llama osmogénesis. Los cuerpos de nuestros santos que desprenden determinados olores. Bellísimos olores. Por ejemplo, Santa Gemma Galgani no solo emanaba un delicado perfume, sino también lo que ella tocaba emanaba un perfume muy especial, ¿sí? Entonces, esa es una de las bendiciones que tenemos en nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿sí? Inclusive los cuerpos incorruptos que llegan a tener estas manifestaciones, ¿sí? Este hecho, según lo que he estado leyendo, dice, no es un regalo de Dios dado a una persona santa, sino más bien, pongamos atención, un regalo de Dios para quienes rodean a dicha persona. O sea, cuando hay un cuerpo incorrupto y que empieza a salir ese perfume bellísimo, es para los que están recibiendo ese regalo, ¿sí? Dentro de las, ¿cómo decirles? Lo que encontré en documentales sobre esto de los olores, se nos comparte que en el año 155 el obispo San Policarpo, de 80 años, fíjense mis hermanos, era quemado vivo por el delito de ser cristiano. Todos los alrededores, donde él estaba siendo Santa Madre de Dios, quemado vivo, se llenaron de un olor parecido al incienso. Otro, un San Martín de Porres, mis hermanos,
ya tenía, bueno, pues sí lo conocen a San Martín de Porres, ¿no? Ya tenía 25 años de fallecido cuando abren su tumba y salía esa fragancia de ese cuerpo después de 25 años, ¿sí? Luego se nos habla de precisamente qué nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Sobre esto de los olores. Pues dice en 2 Corintios 2, 15, para los que gusten anotar. Somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios y lo que perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Fíjense nada más, lo vuelvo a repetir. Está en 2 Corintios 2, 15, nos está diciendo y compartiendo San Pablo. Somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios y lo perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. A algunos les parece olor de muerte que conduce a la muerte. A otros les parece olor que procede de la vida y que conduce a la vida. Recuerdo también, en esto de compartir sobre los olores, mis hermanos, hace algunos años, yo tenía una chica que me ayudaba aquí en casa. Ella, me imagino que sigue siendo, pero en aquel entonces era evangélica, ¿sí? Y un día que estaba yo terminando de cambiarme para salir, se acerca y me dice, oiga señora, ¿dónde dejó las flores? Y le digo yo, ¿cuáles flores? Pues las que trajo, porque tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe, gracias a Dios, que grande, que por cierto es de las que se promovieron en la Basílica, que el cardenal les dio la encomienda de ser peregrinas, ¿sí? Y ella pensaba que yo había comprado flores para la Virgen, cosa que yo tenía mucho tiempo que no hacía nada de eso, lo confieso. Me dice, ¿dónde dejó las flores? Porque si no las pongo en un jarrón con agua se le van a secar, me dice. Y entonces le digo yo, ¿cuáles flores? Pues las que trajo, señora. Oye, ¿qué te pasa? Yo no he traído flores. ¿Cómo que no ha traído flores? Claro que sí. Ahí, a donde tiene usted la Virgen, está oliendo a flores, pues en algún lugar las dejó, me dice. Y entonces yo salgo, le digo, ¿dónde? Y nos vamos a donde tengo el cuadro ese de la Virgen de Guadalupe, la peregrina. Y me dice ella, ¿qué no le da el olor? A ver, ¿dónde las dejó? ¿Cómo me dice que no las compró? Porque era algo altanera esta muchachita, sí, conmigo. Le dije yo, no he comprado ninguna flores. Les quiero aclarar, a mí no me daba ningún olor a nada. Y ella empezó a mover el sillón, a levantar, a asomarse por abajo, por arriba. Claro que trajo flores, me dijo. Y entonces de repente me quedo yo así pensativa y le dije, ¿sabes qué? Ese olor es para ti, para que la reconozcas a ella como tu madre. Ese es un olor que el cielo permite en los lugares donde la Virgen se manifiesta, el olor a rosas. Y me acuerdo que dice ella así como molesta, ya, así me dice, como ya, no empiece usted con esas cosas. Bueno, ¿hueles a rosas o no hueles a rosas? Sí, pues huele a rosas. ¿Y dónde están las rosas? Yo no he traído rosas. Y así que puedes batir todos los sillones, voltearlos de cabeza, batir toda la casa. Yo no he traído rosas y a mí no me da el olor, ¿sí? Y se quedó callada, completamente callada, ¿sí? Sabemos que en muchos lugares donde son las apariciones
llegan estas oleadas a rosas, ¿no? Bendito sea Dios. Y decía San Agustín, dice, bueno, también en otra experiencia que me tocó vivir con una amiga, y ahí sí que me voy a echar mi comercial, como apostolado aquí en la Ciudad de México, bueno, como dicen allá en Medjugorje, la Virgen se manifiesta, pero ella vive en México. O sea, no hay un lugar en el mundo, mis hermanos, donde ella esté viva y real. Bueno, sí, me corrijo, me retracto, como dice por ahí. En todas las santas misas ella está presente, ¿sí? A un lado del altar, a un lado del sacerdote, ella lo manifiesta a esta mística boliviana Catalina Rivas. En ningún lugar estoy más presente que en la Santa Misa, dice la Santísima Virgen, ¿sí? Inclusive hace un reproche en ese libro, que ya se los hemos mencionado en muchas ocasiones, el de la Santa Misa, se los volvemos a enseñar, ¿sí? Y ella hace un reproche de los que no se hincan, y lo seguimos viendo, de los que no se hincan en el momento de la consagración. Y lo dice en estas revelaciones privadas: nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante su Dios. Fíjense qué importante, ¿eh? Nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante su Dios. Entonces, ¿qué es lo que les queremos con esto también aterrizar un poquitito? Como apostolado aquí en la Ciudad de México, hace muchísimos años, ya perdí la cuenta, nos dimos a la tarea bendita, bendito sea Dios, de el 13 de cada mes, mis hermanos, así como lo pidió la Virgen en Fátima, el 13 de cada mes vamos en peregrinación a la Basílica de Guadalupe y vamos orando, intercediendo por nuestro apostolado, por todas las necesidades del mundo, por nuestras familias, nuestras comunidades. Y todo el trayecto es oración y alabanza, ¿sí? Entonces no faltamos a la cita con la Santísima Virgen en su casita del Tepeyac, el 13 de cada mes, en la glorieta de Peralvillo. Para los que nos quieran acompañar, ya sea los que estén en la Ciudad de México o los que alguna vez estén aquí un 13, iniciamos a las 10 de la mañana y ya terminando la peregrinación nos consagramos de cara a la Virgen, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y por lo general andamos con unos chalequitos rojos, que son un medio de pertenencia, dice Apostolado de la Nueva Evangelización, ANE, y siempre nos sentamos del lado derecho. Está el altar mayor del lado derecho, ahí nos pueden encontrar, y nos daría mucho gusto, ¿sí?, que nos pudieran acompañar en estas peregrinaciones. Es una bendición enorme hacerlo y cantarle y ir haciendo el rezo del Santo Rosario. Respecto a lo que es lo de los olores que comentábamos, tanto lo que viene del cielo, y decimos que viene del cielo porque la Santísima Virgen, las apariciones de Fátima, como les decíamos en otras apariciones, se manifiestan esas oleadas de rosa, ¿no? Y los pastorcitos, cuando le dicen, ¿de dónde vienes?, le dicen a la Virgen, y ella dice, del cielo, ¿sí? Vengo del cielo. El enemigo de Dios y enemigo nuestro nos echa sus fétidos olores para distraernos, ¿sí? Y como le decíamos al Padre Pío, se le manifestaba ese don de oler los pecados. Santa Madre de Dios, que si eso pudiera darse más seguido, yo creo que cuántos tendríamos que salir de las iglesias por el olor de nuestros pecados. Decía San Agustín, cuando uno tiene sano el olfato del alma, San Agustín, al instante percibe el mal olor de los pecados. Fíjense nada más, lo repito.
Cuando uno tiene sano el olfato del alma, al instante percibe el mal olor de los pecados. Entonces, mucho tendríamos que meditar sobre esto, ¿sí? El otro caso que también les quiero compartir es cuando íbamos en esa peregrinación, y en esa ocasión, no recuerdo por qué causa o motivo, teníamos nuestras misas como apostolado en la capilla de San José, la que está atrásito del altar. Pero esa vez nuestra misa, por razones que ahorita no me vienen a la memoria, se celebró en la antigua basílica. Entonces entramos en peregrinación a la antigua basílica, la Santa Misa, habíamos estado rezando el Santo Rosario. Y ya después de eso, bueno, pues ya nos dispersamos un poco, cada quien se regresa a sus casas, otros se quedan ahí más tiempo, otros se van al Santísimo o a comprar algunas imágenes, etc. Y en eso yo vengo así ya de salida, cuando veo a una amiga que está hincada, y la veo así como en una... así de mucha meditación, con sus ojos cerrados, está hincada al último, y voy y me hinco a un lado de ella. Y ella, al darse cuenta, se voltea y me dice, ¿lo sientes? Yo le digo, ¿siento qué? Brenda, pero se le salían las lágrimas. Está lleno de olor de rosas aquí. ¿Cómo? ¿Qué no te da? Me dijo. Está impregnado de olor de rosas. Estaba impactada. Y entonces me acuerdo que para nada dudé de lo que me estaba diciendo, pero le respondí, bueno, esto es un regalo para ti, amiga. Bendito sea Dios. Cuando digo esto, me llega la oleada. Así como ella lo decía, una oleada de olor de rosas, perfume maravilloso, que pues no sabes cómo expresar, porque es una bendición grande, ¿sí? Ese tipo de regalos que el Señor permite, ¿sí? Entonces, están invitados. Quedé en que iba a repetir los teléfonos de nuestros hermanos de la zona norte del país. Agua Prieta, Sonora, 633-123-0263. Matamoros, Tamaulipas, 956-254-6052. Tampico, 833-138-1712, Musquis, es Coahuila, Musquis, 864-100-6290. Para los próximos programas les compartiremos lo de la zona centro y luego la de la zona sur. Y quiero irme a esta lectura antes de que nos despidamos, mis hermanos, que lo van a encontrar ustedes en Apocalipsis 8:3, ¿sí? Apocalipsis 8:3. Dice lo siguiente. Entonces vino otro ángel, pongamos atención, porque está hablando de las tribus, está hablando esta parte del Apocalipsis de los 144,000 de Israel y de los que, cuántos de la tribu de Judá, cuántos de las tribus de Neftalí, etcétera, 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 ¿no? Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los que entregaron 7 trompetas. Déjenme ver. Entonces vino otro ángel y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro,
Le dieron muchos perfumes para que los ofreciera con las oraciones de todos los santos en el altar de oro colocado delante del trono, y la nube de perfumes junto a las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó su incensario y lo llenó con brasas del altar y lo lanzó sobre la tierra. Estallaron truenos, tremendos relámpagos y terremotos. Mis hermanos, cuando en las santas misas, en horas santas, esas situaciones especiales de nuestra iglesia, el incienso sube y lleva nuestras intenciones, que solo las conoce nuestro corazón, y llegan a la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso es que es muy importante entender y comprender qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Busca primero el reino de Dios, mis hermanos. Y vas a comprender y vas a aceptar la bendición de que solo Dios basta. Y que si realmente quieres dejar de ser turista espiritual, tienes que empezar a compartir las bendiciones. Tienes que empezar a compartir con los pobres. Tienes que empezar a incorporarte a una comunidad, a vivir dentro de una comunidad, ¿sí? Y a aceptar que los que estamos en esas comunidades somos personas que no somos perfectas, que andamos buscando ese reino de Dios y que caemos y nos levantamos. Y que es la comunidad, nuestros hermanos espirituales, la familia que Dios nos regala, es la que nos sostiene en nuestros desánimos, en nuestras batallas, en nuestras luchas. No te desprendas. No trates de vivir tu fe solo o sola. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hazte amar por la comunidad. No te pregunta, ¿estarás en una comunidad? Da por hecho que ya estás. Por eso dice, hazte amar por la comunidad. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.